¿Qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de su programa de Pasta Dura. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, quien les agradece su preferencia. Ya sabe que en este espacio buscamos que usted pase un momento agradable, porque aquí hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentar a un muy querido amigo, un maestro, un hombre reconocido no solamente en la labor profesional, sino además uno de los más grandes, creo yo, defensores y amantes que hay de los libros. Y me refiero con esto al maestro Carlos Sepúlveda, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Maestro, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Samuel. Gracias por la invitación. Al contrario, es un placer para mí poder repartir estos micrófonos y este momento. ¿En qué momento, maestro, nace esta pasión, este gusto por los libros? Desde muy pequeño. Y más que por los libros, por la lectura. Porque como todo, o muchos de los niños que empezamos a leer, pues en periódicos, en revistas y sobre todo en el lugar donde yo vivía, en Atotonilco, los cómics, o que ahora le llaman cómics, nosotros le decíamos cuentos. Sí. Que más que comprarlos, se alquilaban por 10 centavos, pero eran toda la serie de cuentos que salían. Entonces nos los podíamos llevar a casa por 10 centavos, leíamos mucho Vidas Ejemplares, en casa se empastaban de Editorial Novaro estas Vidas Ejemplares. En fin, fue así como se aficionó uno a la lectura. En una ocasión recuerdo, en una fil, una señora le preguntó al filósofo español Fernando Savater, dice, oiga, ¿qué puedo hacer yo? Porque mi hijo tiene 8 años, le gusta mucho leer, lee mucho, pero solamente lee la sección deportiva del periódico y las tiras cómicas. Y entonces Savater le dijo, pues que qué alegría, qué felicidad y qué bueno que era así. Dice, usted no haga nada, déjelo. Dice, porque ahorita está leyendo eso y después va a leer otras cosas, porque ya tiene espíritu va a crecer. Sí, ya tiene el hábito y entonces pues es como se forman los hábitos, ¿no? ¿Realmente leer se contagia o se requiere algún tipo de habilidad especial? Por ejemplo, se dice que tiene que haber cierta predisposición para el fútbol, para el boxeo, para ser cantante. ¿Lo mismo ocurre con el hábito de la lectura? Yo creo que sí. Primero, pues es algo que te tiene que gustar. A mí no me gustaba, no sé, jugar al trompo o a las canicas. Me gustaba jugar fútbol, andar en bicicleta, otras cosas, es como todo, ¿no? Y segundo, sí, yo creo que debe de tener, pues sobre todo, yo creo que, sobre todo cuando uno es niño, adolescente, debe tener uno la disciplina, el hábito, pues de estar sentado, concentrado, leyendo, y no estar moviéndote y brincando y haciendo otra cosa de mayor actividad. Entonces yo creo que sí existe esto, además de que, bueno, también obviamente el medio ambiente ayuda mucho si en casa hay libros, por ejemplo en mi casa para la lectura, pues también eso contribuye, ¿no? En esa casa paterna, en esa casa infantil, ese paraíso perdido, ¿realmente los libros formaban parte de la vida cotidiana? Los libros no mucho, porque libros eran unos cuantos. La lectura sí. La lectura sí, porque se recibían varias revistas, varios periódicos nacionales y de aquí de Guadalajara. Y bueno, y ya decía yo, por los cuentos, las Vidas Ejemplares, las revistas de todo tipo, contenidos, sucesos, siempre las de fútbol. Había muchos artículos para leer, pero más que libros, ¿eh? Estoy hablando de la niñez. ¿Algún recuerdo de alguna lectura o posteriormente de algún libro que sin duda haya marcado su gusto por esto? Ya hablo de los cómics o de los cuentos, pero a lo mejor hubo algún momento que de esa manera o de esa Ítaca olvidada que es la infancia, que de alguna forma dijo, maestro, es que esto es lo que a mí me gusta. Esta es una muy buena pregunta y está muy bien planteada, y yo más que hablar de un libro voy a hablar de libros. Atotonilco, en ese tiempo estoy hablando de los años, principios de los 60, que ya tenía yo 8, 10 años, pues era muy verde, había muchas huertas de naranja, de lima, había manantiales, albercas, baños, bueno, de alberca, y muchas cosas. Pero a mí lo que más me impresionó de niño, y esta va más o menos a la pregunta que me haces, es que en una casa muy antigua, en la que vivían 2 señores solteros, hermanos, él y ella ya mayores, cuando yo entré con un sobrino de ellos a lo que sería su biblioteca, los libreros, los libros,
hasta el olor, ¿eh? O sea, recuerdo, lo tengo aquí en la retina, como si hubiera sido ayer o antier. Y entonces yo, en ese momento que tendría 10, 12 años, dije, esto es lo que a mí me gustaría tener de mayor. Y esto es lo que más me gusta del pueblo. Lo que más bonito que he visto es esto. Y lo sigo pensando después de casi 60 años. Qué interesante. Sí. Mencionaba, maestro, también de que leían las vidas ejemplares. Sí. ¿De alguna manera se puede considerar que eran lecturas para esa época en Jalisco? Y más, por ejemplo, pues aunque no estoy a favor de la palabra de la provincia, porque creo que puede ser a veces despectiva, pero son caminos o son mecanismos para que la gente comience a interesarse por aquellas vidas que no solamente fueron ejemplares, sino que son sinónimo también quizás de ciertos grados de santidad. A lo largo de todo este proceso, ¿hubo alguna lectura que de plano dijera, esto no me gusta en esa infancia? Bueno, a mí nunca me ha gustado el misterio, el terror, el crimen, ese tipo de cosas, ¿no? No. Y, por ejemplo, bueno, en ese tiempo pues ya te aficionas a las novelas, ¿no? Sí, claro. Y tampoco era como muy de los libros de broma, pero no sé, Lágrimas y Risas, Memín Pingüín, leíamos de todo. O sea, esas eran, que llegaba también. digamos que cosas serias en el sentido de lo que exponían en las historias que se contaban semana a semana. Pero lo que yo creo que a mí desde siempre me gustó mucho fue la historia. ¿Sí? A mí más que... bueno, otra cosa que tampoco me gusta es la ficción. O sea, estas cosas... Yo, por ejemplo, confieso que yo nunca leía a Julio Verne. O sea, que ahí estaban... Yo leía biografías, memorias, hechos históricos, personajes, vidas, o sea, porque más que el chisme de la vida, de si tuvo tantos hijos o tantas señoras, o todo eso, creo que lo interesante era el contexto, el pueblo donde vivía y la región que normalmente eran en Europa, ¿no? Sí, normalmente. Claro. También, bueno, me recuerdo mucho de Sudamérica o de Estados Unidos, la cabaña del tío Tom Sawyer, los aventuras de Tom Sawyer, muchas cosas. Entonces yo creo que todo esto va dando un panorama y la imaginación va creciendo, porque uno está viendo y está pensando en ese pueblito medieval o en esa jungla o en una ciudad de Estados Unidos o cuando está la guerra de independencia y todo esto, ¿no? Entonces, eso es exactamente una de las cosas de la lectura, que ayuda mucho a fomentar la imaginación de las cosas, a la creatividad, al pensamiento de que esto debe ser así, así. Después, si ve uno una película de libro, pues a lo mejor puede uno cambiar de que, la muchacha no era tan bonita como yo pensaba, o esas cosas, ¿no? De alguna forma. Pero quienes son lectores prefieren siempre el libro que la película. Completamente, y además la ventaja del cine es que por lo menos durante 2 horas los problemas son de otros. En esa lógica, cuando platicamos en torno a estos gustos también por los libros, preguntaría, ¿entonces hay libros o hay lecturas que pueden cambiar la historia? Yo veo un programa de televisión, de Radio y Televisión Española, los domingos, más o menos de este tipo, con otro nivel, obviamente, otra altura, pero el entrevistador invita intelectuales, escritores, artistas, empresarios, científicos, académicos, lo que sea, intelectuales. Y siempre al final les hace 3 preguntas. Y una de ellas es el libro que más le ha impactado, ¿no? Y yo dije, si algún día me llegan a hacer esa pregunta, pues yo la verdad no voy a poder responder con mucha claridad. Yo diría, pues quizá es Los Miserables, porque ese libro me lo dejaron a leer en primero de prepa. Y este libro me acuerdo por Los Miserables. De Jean Valjean. Pero no es tanto que me haya marcado, sino simplemente es el que me acuerdo primero, ¿no? Sí. Se dice que Víctor Hugo y Cristo, o Dios en este caso, utilizan el mismo método, ambos le apuestan a la reivindicación del hombre. Porque cuando leemos Los Miserables nos damos cuenta que el hombre puede cambiar finalmente. ¿Los libros entonces nos pueden hacer mejores personas? Sí, sin duda. Sin duda, yo creo que el 99% de quienes leen es para ser mejores personas, para ser más cultos, más educados, más racionales, estar mejor integrados en la sociedad. Y yo no creo que haya ni 1% o menos
que busquen libros de cómo, ahorita se me va el nombre de un Arsenio Lupin, bueno, que a lo mejor si lees a esos cuates para ver cómo estafas o cómo haces un atraco en un museo o en una joyería o esas cosas, pues a lo mejor también para eso sirven. Porque seguramente alguien aprenderá de alguna manera cómo abrir las chapas, cómo romper una vitrina, seguramente. Pero eso yo creo que es muy, muy excepcional. En el caso de los libros. Sería, así es la definición que tenemos. Sí. Yo creo que los libros son para crecer, para mejorar, para divertirte, para pasar el tiempo, para distraerte, pero yo creo que sobre todo es aprender y luego quizá divertirse, pasarla bien, disfrutar. Pero yo lo primero diría aprender. Vamos a ir a una pausa. Estoy platicando con el maestro Carlos Sepúlveda y antes de irnos a la pausa voy a dejarle una pregunta para que el maestro pues también tenga un momento para que pueda resolverla. ¿Hay libros entonces que deberían de ser prohibidos? Vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí de Pasta Dura. Sigues platicando con el maestro Carlos Sepúlveda aquí de Pasta Dura y le hacía una pregunta antes de irnos a esta pausa, que si existen o deberían de existir libros prohibidos. ¿Qué onda con tu respuesta, maestro? Bueno, yo creo que históricamente la experiencia de los libros prohibidos quizá en algún momento se justificó, pero hace muchos siglos. Yo creo que después del siglo de la Ilustración y de la Iluminación, pues el pensamiento se abrió a todas las corrientes y a todas las formas de ver la vida, ¿no? Entonces, filosofía, ciencias, etcétera. Y yo no creo que debió haber habido libros prohibidos, por lo menos después de la Revolución Francesa. Yo creo. Claro, realmente quien ha prohibido los libros pues es la Iglesia Católica, porque lógicamente pues ahí hay una disputa entre alguna corriente del pensamiento y sus ideas, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que eso ya está muy superado y yo creo que actualmente ¿quiénes prohíben libros? Pues quizá en Irán están un montón de libros prohibidos, bueno, los versos satánicos, ¿no? De Salman Rushdie. O sea, eso pues es también algo excepcional. Pero no, definitivamente no debería haber libros prohibidos, definitivamente. Ya desde la época de los griegos, posteriormente los romanos, se llegó a decir que no había libro tan malo que no pudiera aprenderse algo bueno. ¿Usted cree en eso? Sí, claro. Sí, desde luego que a lo mejor una idea, un pensamiento, una frase o algo como... ¿Eso justificaría el libro? Es que depende. O sea, es que la verdad también es que hay muchos libros que, bueno, yo y más ahorita, siempre y más ahora... Ajá. Yo no, a ver, soy, no sé, o muy selectivo o muy despreciativo. O sea, hay autores que no leo, y no porque no sean buenos. Yo reconozco que son autores excelentes, simplemente porque no me atraen. ¿Es válido? Por ejemplo, hay un género que he leído mucho y que he oído muchas personas que les fascina, y estoy hablando de gente culta, de gente muy instruida, que son las novelas del oeste, sobre todo en Europa. La gente se fascina. A mí, pues, como vi tantas películas del oeste y como que las sentimos tan cerca, que la verdad leer novelas del oeste, pues no. No le llama. Las policíacas, pues tampoco, ¿no? O sea, entonces no es que no sean buenas, deben ser buenísimas porque se venden mucho y la gente los disfruta mucho y hay muchas series, pero bueno, es como selectivo, ¿no? Entonces se ha perdido la amistad de Sherlock Holmes, maestro. Sí le he oído algo de Sherlock Holmes, claro, también de Agatha Christie. Bueno. Y ahora estaba pensando que se están cumpliendo los 250 años del nacimiento de Jane Austen, y pues algunos la consideran la mejor escritora mujer, y seguramente Agatha Christie ha vendido muchísimo más libros que ella, pero lo de Agatha Christie pues era algo como muy especializado, pero sí. Y lo otro es como
pues no se refleja más la sociedad, las costumbres, la vida social. Bueno, es un reflejo del espíritu del momento. Sí, entonces, y tiene mucho valor, porque cuando Agatha Christie escribía, pues ella firmaba con su nombre y, Sí, claro. y era entrevistada, y entonces había que usar seudónimos y eran mal vistas las mujeres que Sin duda. escribían, entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice Gabriel Said que hay los demasiados libros. ¿Usted cree eso? Yo sí creo que hay demasiados libros. Yo estoy seguro que, yo tengo una broma que digo, 11 de cada 10 libros sobran. Pero esa es la respuesta que doy cuando me dicen que por qué no escribo un libro. Y yo digo, porque 11 de cada 10 sobran. Lo que quiero decir es que hay muchos libros pues, que se escriben, se publican, yo no sé si se vendan, pero realmente aportan muy poco. Y es el caso, o sea, si yo escribo un libro que voy a aportar, o sea, qué enseñanza voy a dejar, o quién lo va a leer, para empezar, quién lo va a leer. Entonces, esa es mi respuesta. Pero bueno, lo importante no es tanto que haya publicado libros o no, sino que se lean y que se aprovechen. Eso es. ¿El gusto por la lectura va ligado al gusto por la escritura? En muchos casos sí, pero yo creo que no necesariamente. Yo creo que no necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, esta es una pregunta que tendría de mi parte una respuesta un poco nostálgica. Yo me arrepiento de no haber hecho un resumen de cada uno de los libros que leí. Y muchos libros sí hago el resumen o hago el análisis. Sí. Esporádicamente. Cuando trae datos, cuando trae alguna información, siempre hago anotaciones, ¿no? Pero yo creo que esa práctica, esa disciplina de la escritura, vamos, en este caso, escritura directamente del libro para escribir un resumen o una idea, un pensamiento, una frase, es una buena práctica. Sin duda. Se dice, y creo que esto lo podemos confirmar en ediciones pasadas de la Feria Internacional del Libro, que cuando se hace la consabida pregunta, 3 libros que te cambiaron la historia, que cambiaron tu vida, sabemos las respuestas de antemano. Y creo que cuando una persona es lectora es muy complicado decidir cuáles son los 3 títulos más importantes o que te han cambiado. Creo que el primer libro que nos ha cambiado es el del Registro Civil. Creo que fuera de ese, los otros 2 podríamos debatirlos. ¿Usted tiene algún libro que considere, aparte de Los Miserables, que formen su santísima trinidad en los libros? Si se fuera a una isla desierta y se puede llevar 10 títulos. Esa es la pregunta que muchos hacen, sí. Bueno, yo creo que yo lo hago diferente. Yo digo, por ejemplo, vamos a decir, de los italianos, ¿cuál es el libro que digamos que creo yo, de los últimos que he leído, ¿no? Bueno, no voy a decir la Divina Comedia, que también la he leído. Claro. O sea, no lo voy a decir ni Boccaccio, ni nada. Pero hay un libro que después supe, parece ser que es el texto de la prepa, de los estudiantes italianos, o fue o era, se llama Los Novios. De Manzoni. Sí, de Manzoni. Entonces, ese. Luego, de Inglaterra hay muchos. Yo de Inglaterra tengo muchos autores, pero ¿sí? Quizá uno, así muy, 2. Uno es Middlemarch, y el otro es... ahí se me olvida Vanity Fair, ¿cómo se dice? Juego de Vanidades, sí. o de Thackeray. Sí, pero es Juego de Vanidades. Bueno, una de las traducciones es esa. Sí, bueno, ese libro me gustó mucho. Luego, de Francia, pues son muchos los libros también que por ejemplo, yo nunca había leído por flojera El Conde de Montecristo, y yo creo que El Conde de Montecristo es muy bueno. No, y luego puedes ser amigo de Farina, y bueno, eso es mejor, en El Castillo de If, claro. Y muchos otros, Rojo y Negro de Stendhal, hay muchas obras, las que son así como muy clásicas, ¿no? Y ya no se diga pues también de los griegos y de los romanos. No, por supuesto. ¿Poesía? ¿Es lector de poesía? No soy lector de poesía. ¿Cómo? Un hombre con sensibilidad y no leer poesía. No leo poesía. ¿Qué es la prueba fehaciente de la existencia de Dios? No leo poesía. Nunca había pensado por qué, ahorita estoy pensando por qué. Porque cuando éramos niños que teníamos que declamar, a mí me costaba muchísimo aprenderme las poesías y me cayeron gordas. Y entonces mi hermano me rebasaba porque las leía y se las aprendía. Entonces no, me gusta la poesía escuchada, pero no leída, no la disfruto. Leo muy poca poesía, he leído muy poca poesía. Bueno, aparte nos acaba de decir que realmente usted la literatura, salvo excepciones, porque lo que más lee es historia, filosofía. Sí, pero no la entiendo demasiado, por eso leo mucho. O sea, sí, la filosofía me gusta, sí me gusta. Se dice que no hay nada más complicado que tratar de entablar conversación con alguien que solamente domina un tema, lo cual creo que puede ser cierto y sumamente aburrido.
por ejemplo, la oportunidad de la lectura o de las múltiples lecturas lo tuvieron que haber puesto en contacto con gente que pensara diferente. ¿Esto puede ser un puente o puede cerrar los caminos? No, yo pienso que, a ver, mi experiencia es que yo nunca me he enfrentado y nunca he discutido seriamente con alguien porque a mí no me gustan las ideas de tal o cual pensador. O sea, que yo diga, no, esa señora no tiene razón, está loco, no. Y tampoco he recibido alguna crítica, algún comentario de ese autor no sirve, o mentía, o tenía una vida falsa, o X. Pero no, nunca ha sido motivo de polarización, de confrontación. Entonces puede ser un puente. Yo creo que más un puente que une, aunque no sea, que no haya coincidencias, pero la literatura, si a él no le gusta un autor que yo he leído y que yo le platico, pues él va a aprender, y los autores que yo no he leído, si él los sabe explicar, los platica, pues yo los disfruto, aprendo. Entonces, más une. Como un amante y conocedor de la historia, ¿los libros de Carlos Marx produjeron la Revolución Cubana? Yo no creo que directamente. Yo creo que la Revolución Cubana obedece a otros factores, pero obviamente el socialismo y el comunismo están basados en las ideas de Marx y de Engels, aunque luego en la práctica se aplicaron de manera totalmente distorsionada. Todo el mundo dice que si viviera Marx estaría enojadísimo con lo que han hecho en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, idea, o sea, totalmente, ¿no? Y bueno, pues eso es así. Qué interesante. Estamos platicando con el maestro Carlos Sepúlveda, quien le agradezco mucho que nos haya permitido entablar este diálogo, pero también tengo una serie de preguntas que me gustaría primero invitarlo para que nos acompañe en un segundo programa, maestro. Con mucho gusto. Me gustaría ahora platicar sobre su biblioteca. Entonces, si le parece, lo esperamos en el siguiente programa. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted que nos permite llegar hasta donde se encuentre. Para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes departiendo este espacio con el maestro Carlos Sepúlveda. Como ya lo sabe, pues es un hombre que no solamente se identifica como un bibliófilo y además un bibliófago. Por lo cual les agradezco mucho que nos hayan seguido. Ya lo sabe, quédese con nosotros aquí en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés. Muchas gracias.